Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren de la mejor manera. Y bueno, vamos a continuar con la clase de literatura 2. En esta ocasión vamos a ver el contexto de recepción. Si lo recuerdan bien, la clase pasada vimos el contexto de producción que tiene que ver con todos los aspectos que influyen al autor para escribir el libro, o cualquier tipo de obra. En este caso vamos a ver a los aspectos que influyen en el lector al momento de acercarse a la obra literaria o a la obra lírica de determinado autor. Bueno, como ya los iba adelantando, son aspectos que influyen en el lector al momento de acercarse a la obra lírica. Como lo vimos en el contexto de producción, el contexto de producción es lo que rodea al autor, este, y eso se refleja en su producción literaria. O sea, todo lo que rodea al autor se refleja en lo que él escribe. Así que todo lo que rodea al lector se va a reflejar en cómo él entienda la obra lírica. Así que, por ejemplo, nosotros podemos leer el mismo libro, pero ese libro puede traer diversos significados para cada uno. Puede que uno o dos estén de acuerdo con una cuestión del libro, que estén de acuerdo con el significado del libro, pero puede que los demás no sea así. Entonces, dependiendo de cómo ha vivido cada uno de nosotros, dependiendo de cómo sea nuestro contexto, es como nosotros vamos a entender cualquier tipo de obra, ¿no? Es necesario sumarse como lector crítico para interpretar el poema. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando se refiere a lector crítico, debemos tener en cuenta que debemos determinar la postura del autor frente a los temas a tratar. Así, de esta manera nos va a permitir relacionar los aspectos de la vida y la obra del autor con sus propias experiencias de vida, y así nosotros llegar a comprender lo que es la obra literaria o sentir la poesía en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos entender todo lo que ha rodeado al autor, tanto en su vida como en su obra, las características o experiencias de su propia vida, y así nosotros vamos a llegar a entender de qué trata su obra, ¿no? Que hay un elemento importante en esto, que es el destinatario poético. ¿Quién es el destinatario poético? Pues obviamente es el lector, ¿no? El lector deberá cumplir mínimamente los siguientes requisitos. El primero es que se acerca sin prejuicios al poema. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando va a leer una obra no va a decir, nada, se ve que es de ese autor, se ve que va a estar mala porque este autor siempre escribe cosas malas, etcétera. Cuando tal vez ese poema sí sea bueno. Así que si vamos a empezar con juzgar algo, ya vamos a tachar a la obra de mala y no nos va a gustar. Así que debemos siempre ir con cabeza fría cuando vamos a escoger un libro. Es cierto, los gustos personales también influyen, y también los antecedentes de los autores, pero no siempre vamos a ir así. Porque qué tal si yo conozco un autor que escribe muy mal y veo que saca un poema nuevo? Yo digo, nah, pues siempre saca cosas malas, pues ¿para qué lo leo? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Y resulta ser que en ese poema el autor me mostró mejoría y es un poema muy bueno. Entonces yo me estoy perdiendo de eso. Pero como ya voy con los juicios de juzgar, entonces pues no lo voy a disfrutar. A eso se refiere con ir sin prejuicios al poema. Número 2, capaz de fundamentar su opinión sobre un poema en particular. Siempre es importante que cuando nosotros terminemos de leer algo sepamos dar nuestra opinión, y no nomás decir nuestra opinión, debemos defender y fundamentar por qué opinamos así. Si no hacemos esto, hagan de cuenta que el proceso de lectura no va a servir de nada. Hasta que entendamos bien la lectura y tengamos un punto o o cosas clave para poder defender nuestra opinión, entonces ahí sí es cuando el proceso literario sí se va a formar o sí se va a completar. Pero mientras ustedes no sepan fundamentar lo que opinan, no sepan expresar lo que sienten, entonces ahí tenemos un problema. Y número 3, puede reconocer méritos aunque esté en desacuerdo con el tema o la estética que maneja la obra. Por ejemplo, yo escucho al autor, un ejemplo, José Pérez, y José Pérez tiene un estilo de escritura que a mí no me gusta. Podemos decir que él escribe sin comas.
es un estilo, Entonces, cuando yo leo el poema sin comas, y el poema es bueno en general, yo no voy a poder decir, nada, es que el poema está malo porque no tiene comas. O sea, no, debemos de reconocer cuando se hacen las cosas bien, a pesar de que el autor se maneje de cierta forma, a pesar de que el autor toque temas muy específicos, etcétera. Así que no debemos de meditar las obras cuando simplemente es por nuestra percepción, nuestro punto de vista de que no funcionan, cuando sí funcionan en verdad. Y para englobar esto, les iba a recomendar un video que subí, creo que de literatura 1, que es competencia lingüística, que en la competencia lingüística espero lo hayan visto en literatura 1, pero si no es así, les recomiendo ver ese video de competencia lingüística, porque ahí nos damos cuenta de qué es lo que necesita el lector para poder entender una obra literaria o una obra lírica. Así que bueno, hasta aquí sería todo de mi parte. Espero el tema haya sido claro y no tenga y no genere dudas. Igual saben que cualquier cosa pueden mandarme un mensaje por Edmodo, por correo electrónico. Y bueno, recuerden también hacer sus apuntes de este video y su comentario de qué les pareció, etcétera, ¿no? Hasta aquí sería todo y lo sigo leyendo. Hasta luego.